Bien, pues hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre una faceta de las muchas que acompañan el caso de Ricardo Anaya Cortés, quien fue candidato presidencial del Partido Acción Nacional en 2018 y que ahora está señalado en expedientes judiciales y ha anunciado que se va del país, entre otras cosas. Pero de todo esto vamos a hablar hoy con el notario público de Jalisco, Salvador Cosío Gaona. Salvador, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Salvador. Gusto en saludarte y en particular, me gustaría que platicáramos acerca de lo que en su momento vi publicado en varios medios acerca de tu señalamiento de que en tu caso específico como notario público sufriste la adulteración, las irregularidades de algo en lo cual tu firma y tu sello notarial fueron utilizados irregularmente, no sé si delictivamente, sí, por todo el entramado de Ricardo Anaya en relación con una nave industrial en Querétaro. ¿Qué sucedió en este caso específico? Sí. Mira, yo conocí a los abogados Daniel Rodríguez y David Galindo, de la firma Rodríguez y Galindo, que le llevaban asuntos a Manuel Barreiro. Esta firma tenía su oficina en un piso superior, vamos, en un piso arriba del que yo tenía mi oficina notarial en Guadalajara. Yo soy notario 8 de Zapopan, con jurisdicción en la zona metropolitana de Guadalajara, que abarca por la zona conurbada. Le llevé algunos asuntos como yo atiendo a cualquier persona normal que se presenta para hacer escrituraciones, sociedades, poderes, protocolizaciones, lo que sea, que es legal. Y en efecto tuve tratos con los abogados para hacer una escritura de compraventa de un departamento en Puerto Vallarta que compró el señor Barreiro, a una inmobiliaria de allá, que yo conocía también la inmobiliaria, y después a otra escrituración o un poder. Y hasta ahí. Pasó el tiempo y yo me enteré después por una nota periodística donde cuando acusaban de esta fraude, de este intento de simulación fiscal, de evasión de impuestos y todo lo que se le señaló en su tiempo a Ricardo Anaya, ligado a Manuel Barreiro, donde él decía que yo estaba vinculado. Entonces, sí hay una nota que se hablaba de estas acciones. Entonces, yo lo que hice fue acudí sin mediar ninguna cita a la delegación de la Procuraduría de la República aquí en Guadalajara. Pedí cita con el delegado y le dije, a ver, necesito que me digan, me estoy enterando por notas periodísticas, por redes que me están señalando, quiero decir lo que yo sé al respecto y quiero ponerme a sus órdenes, ¿no? Entonces, bueno, tuvieron a bien informarme de lo que trataba y me dijeron que había dos copias certificadas, supuestamente con mi sello y firma, correspondientes a 2 protocolizaciones realizadas en fechas mucho tiempo, datadas tiempo atrás, donde se había generado una transmisión de acciones en la cual se había manipulado el que Ricardo Anaya directamente y o a través de sus parientes políticos, en este caso su suegro, dejaban de estar involucrados en la compañía que adquirió estas naves industriales en esta sociedad en la que se ventilaba y vinculaba a Manuel Barreiro, acusándose de lavado de dinero. Hay que recordar que Manuel Barreiro tuvo depresión, sigue preso, que esto sigue prófugo, lo tengo entendido. Y Ricardo Anaya se defendía diciendo que él no tenía que ver, que tiempo anterior había disuelto sus relaciones con esta persona. Entonces, me dieron cita, fui a la Ciudad de México, a la entonces Seido, fui atendido, me mostraron las fotocopias que el señor le había entregado a través de sus abogados, donde se pretendía establecer que había salido de las sociedades tiempo antes de la compra y venta de estas operaciones fraudulentas. Hay que recordar que adquirió a un precio mayor y luego vendió haciendo un lavado de dinero con sumas millonarias. Y bueno, al tenerlo a la vista, señalé claramente que no reconocía, mi firma era un garabato totalmente diferente a lo que yo tengo. Obviamente llevé conmigo ejemplares de mi firma en notificaciones oficiales, en todo lo que yo hago,
Igualmente llevé pues la certificación formal que me da el gobierno de Jalisco, de quien dependemos los notarios acá, con estar registrada la firma. Los formatos en los cuales se hacen las certificaciones notariales, que deben tener cierto número de espacios, de márgenes, el sello que tiene el número específico de medida, y el holograma que debe existir, que se impone necesariamente con una serie específica de año y mes a las certificaciones notariales. Ahora, Salvador, esto era fundamental, porque eran dos protocolizaciones sí, que implicaban la pretensión de darle una fecha anterior a un traspaso de acciones para evitar el impacto de que apareciera como prestanombres un chofer. Así es, y por otro lado, debo decir, estos documentos supuestamente firmados y sellados por mí, autorizados con mi sello de autorizar, con mi firma y con mis hologramas, tenían, bueno, un sello totalmente apócrifo de un tamaño mucho menor al que marca la norma en Jalisco, que la ley marca espacio, carecían del holograma y no era ostensiblemente mi firma. Me sometí a petición también y la Fiscalía, en aquel tiempo PGR todavía, a una prueba grafoscológica, y bueno, cooperé con la autoridad para que quedara claro que no tuve ninguna intervención en esos actos, que no era mi firma, que no era mi sello de autorizar y que no tenía los hologramas a mí otorgados por el Colegio de Notarios de Jalisco para utilizarlos en ese tipo de eventos. Es decir, eran falsas los documentos que el señor Anaya presentó como presuntas pruebas de que había salido de la sociedad tiempo atrás de las fechas en que le entregaban la presunción de ser un criminal. Entonces, es un tramposo. Él niega y dice y torna, habla de inocencia, habla de pureza, habla de cosas. Yo estoy hablando de pues, cosas muy certeras. Es decir, él urdió esta trama para generar estos documentos apócrifos que yo en su tiempo y forma dejé claro ante la autoridad ministerial federal de que no eran ni mi firma ni mi sello y carecían de los hologramas que debe tener un documento de esta naturaleza. Entonces así está de claro. Salvador, ¿y qué implicaba esta falsificación? ¿Para qué se hacía? Para establecer con una fecha cierta, supuestamente en la fecha en que fue fotocopiada ante mi fe, o sea, ni siquiera se hablaba de que era una protocolización que yo había hecho, se hablaba de que yo había certificado una fotocopia de esa protocolización con una fecha anterior, porque no la habían llevado ante un notario a protocolizar, estaba muy burdo, pues. Sí, y además, lo que yo a mí me queda claro es que tomaron el sello y lo hicieron de alguna manera pues, digital de la escrituración que yo les hice en un momento dado de la finca al señor Barreiro, pero obviamente al digitalizar y al poner, pues, a lo mejor no cayeron en cuenta que debe tener una medida exacta el sello, que la ley marca, son 33 milímetros, y que a lo mejor se les olvidó pensar que debe tener un holograma que es seriado, que se otorga por el Colegio de Notarios y se pone inexorablemente en cada certificación que se hace. Y ¿Pero qué pretendían ocultar o distorsionar? Pretendían establecer que en fecha anterior a la operación que se hizo fraudulenta ya no formaban parte de la sociedad las personas señaladas, entre ellos Ricardo Anaya y sus parientes políticos, su suegro específicamente, en esta operación multimillonaria con una empresa que se llamaba Manhattan Transfer, algo así. Mal no recuerdo, no tengo la mano de los documentos. Cuando sea posible los puedo tener pronto, los tener mis archivos, pero eso quedó claramente establecido en la PGR, y a petición, obviamente, y también accediendo a la PGR, presenté una denuncia penal sobre ese uso. Lamentablemente, hay que decirlo, hubo una protección, no se le dio cauce a esta denuncia penal. Esto fue en el año 2016, cuando yo acudí, sí, 2016, no se le dio, no, ya estamos en el 2017. Los hechos ocurrieron en el 15, la justificación en el 16, y yo me di cuenta en el principio del 17, fue cuando acudí a la PGR, a la CEIDO, en Paseo de la Reforma, se hizo ahí la diligencia, y pues no hubo seguimiento. Vino luego el trance de PGR a FGR, después volví yo a plantear, a cuestionar, y me dijeron que no tenían a la mano la carpeta de investigación. Antes era una averiguación previa, pasó a llamarse carpeta de investigación,
Y bueno, es fecha que todavía no tengo noticias de qué pasó con esa averiguación previa. Estoy pues planteando, ahora que salió este asunto, volveré a hacerlo, una petición formal para que saquen del archivo esas cosas y las provean, las procesen, las dictaminen como deben ser y las presenten ante un juez de control para que haya pues la adecuada persecución normal que debe hacerse, un debido proceso al respecto. Porque a mí me interesa que quede claro que no es un documento real, es falso, es totalmente apócrifo y es un acto criminal el que hicieron falsificando firma, sellos y haciendo pasar por verídicas documentos falsos. Uh-huh. Salvador, en el fondo es esa nave industrial de Querétaro que, según las estimaciones, habría costado unos 10 millones de pesos y, sin embargo, fue vendida con un sobreprecio, pues, de escándalo a 54 millones de pesos en una maniobra en la cual, aparentemente, los empresarios como Manuel Barreiro hacían todo esto para tener una cantidad de dinero que era triangulada y que luego regresaría, según lo que se decía, a ingresar a fondos para actividades políticas de Ricardo Anaya. Así es un lavado de dinero prácticamente. El lavado de dinero no solamente la gente piensa que solamente se habla de cuestiones de narcotráfico, ¿no? Uh-huh. El lavado de dinero también es aspectos como aspectos de evasión fiscal, aspectos de pues simulación de una operación. Uh-huh. Ya lo he dicho, o sea, fingir pues el precio para obtener el reembolso del recurso pues formalizado, bancarizado y como producto de una ganancia importante entre el precio de venta y el precio de compra previo, obviamente, ¿no? Entonces es muy burdo. Cuando se descubre esta estratagema y que además vinculaba a Anaya y a sus parientes políticos directos, bueno, procedieron a buscar, intentar urdir mediante esta estratagema que fue falsa, pero aquí lo triste del tema es que pues del tema ya no se dijo nada más y la ex PGR o IFGR jamás ha concluido nada al respecto. Es decir, uh-huh. Yo celebro que la autoridad ministerial federal pues persiga los delitos. Yo creo que nadie estaremos de acuerdo en que se inventen nada en contra de alguien, en que nadie sea un perseguido político, que nadie sea perseguido por sus ideas o por su filiación o por sus posiciones políticas ideológicas, pero tampoco debe confundirse la sal con la manteca, ¿no? Es decir, uh-huh. Una cosa es que te persigan por algo que no has hecho y que compruebes que no, y otra cosa es tratar de escudarse en una investidura o en una posición, en un posicionamiento ideológico o en haberte enfrentado o haberte opuesto a algún tipo de acción gubernamental, de palabra o de acción, para decir que por esta causa eres perseguido. Es muy diferente. Entonces, yo ahí sí consigo que quien quiera que tenga alguna situación deba enfrentarla. Y si el señor dice que ahora veo que se lamenta perseguido político que no tiene nada que ocultar, pues que vaya y declare, ¿verdad? Y punto. Pero de que no es una blanca paloma, bueno, ahí están los hechos muy claros, ahí está todo. Con gusto procederé a ubicar mis archivos y en te haré llegar próximamente pues un expediente completo de lo que yo tengo, de datos de cómo fue esta operación que intentaron hacer con una falsificación burda de una firma, un sello y un documento notarial a mi cargo. Bien, Salvador Cosío, te agradezco mucho la posibilidad de hacer luz sobre este tema. Cierro reconfirmando, tú tratarás de que se le dé continuidad a lo que denunciaste en su momento, sí, respecto a estas falsificaciones de documentos, o como no sé cuál sea exactamente sí, es una falsificación de documentos oficiales, prácticamente, uh-huh. porque son documentos expedidos por un notario, o supuestamente expedidos por un notario, que son falsificados. Se falsifica un sello de autorizar que es un sello, pues digamos, que le da formalidad, le da fehaciencia a un acto, uh-huh. En este caso fecha cierta. Es falsificación de un documento oficial y es falsificación y es utilización criminal de un documento para urdir una situación de delincuencia. Entonces, si revisamos la norma que dice que más de 2 son delincuencia organizada, pues es delincuencia organizada lo que estaban haciendo, ¿no? El señor Barreiro creo que está prófugo y el señor Anaya, pues ahí sigue, digamos, sin estar pues, perseguido y procesado por esto,
creo que hasta donde se dice, lo que le están ahora señalando son cosas diferentes, pero habría que aprovechar el momento para que le recuerden que tiene ese pendiente. Y Claro. voy a hacerlo por dos razones. Por convicción personal, porque creo que la justicia debe imperar, y porque quede claro, pues, el que me falsificó los documentos, me falsificó mi firma, falsificó, pues, cosas buscando una acción criminal. Él es un criminal. Él es un criminal. Claro, ahí están los hechos, están las pruebas. No estamos hablando al aire ni inventando cosas. Hay pruebas claras. Es más, las pruebas él mismo Anaya las puso en manos de la PGR, es decir, ni siquiera fueron aportadas o descubiertas. Él fue el que las lleva, queriendo con esos documentos falsos salirse del problema, y resulta que se metió de berenjenal. Lo lamentable, insisto, es que ya no hubo una acción por parte de la PGR. Habrá que buscar, y voy a hacer todo lo que sea necesario para, al menos de mi parte, se siga persiguiendo el tema. Aprovechando esta coyuntura. Claro. Pues Salvador Cosío, muchas gracias por esta oportunidad de platicar todo esto y seguiremos en contacto. Y voy a copiar lo que tenga la posibilidad a la mano y te lo haré llegar con mucho gusto. Gracias, Salvador Cosío. Buenas tardes. Gracias, Julio. Buenas tardes a todos.